Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta y última parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Este deseo de construir, de apoderarse de un trozo de terreno, para ellos dotándolo de una estructura, se explica por la sensación compartida de que sus casas eran espacios grandes y formales que funcionaban con la precisión de un hotel, llenas de criados que entraban y salían de los salones, haciendo aparecer y desaparecer los platos en el comedor como por arte de magia, con invitados que llegaban y se marchaban con arreglo a citas apuntadas en agendas de cuero, unas casas en las que nunca había una prenda en el suelo de los dormitorios. Esas casas, pensaban, no reflejaban su personalidad. Marion dice, hablando de aquella impresión, si tienes criados, puedes hacer lo que quieras, porque siempre lo limpian o lo recogen. Yo nunca pude hacer mi cuarto, y su hermana Laura coincide con ella. Odiaba todos los sitios en que vivíamos. En ninguna de nuestras casas había una silla cómoda. Siempre procurábamos hacernos un rincón nuestro, cómodo, solo para nosotros. Nos encantaban las alacenas de las cocinas y construíamos chozas y guaridas. La construcción era el modo en que intentaban hacerse con un territorio propio. El rígido código de inspección del abuelo no alcanzaba aquellos proyectos. Junior no les prohibía radicalmente que los llevaran a cabo, pero insistía en que no se vieran desde ninguno de los caminos que surcaban la finca, ya que quería que ésta apareciera seria y limpia, y en ese asunto sus órdenes eran irrebatibles. Los primos sabían que el tío Nelson le había tenido que presionar lo indecible para que le dejara construir una piscina al aire libre cerca de la casa de juegos. La abuela Abby Aldrich había muerto cuando eran muy pequeños y la mayoría de los primos apenas recordaban a aquella bella mujer que olía a lilas y llevaba sombreros extravagantes, a quien se le hinchaban los tobillos y en los últimos años estaba constantemente enferma. Le gustaba la pintura y dar paseos en coche, y no ocultaba su preferencia por los descendientes varones, fueran suyos o de sus hijos. En cierta ocasión se le oyó decir, no sé por qué el señor ha querido que tenga más nietas que nietos, pero supongo que sus motivos tendrá. Sin embargo, todos recordaban al abuelo, Mr. Junior, un hombre que aún bien entrados los 80 años, controlaba Pocantico con mano de hierro y actuaba como el señor feudal Quijuit, de un modo que su propio padre jamás había adoptado. Era generoso con todo lo que le pertenecía a la finca, pero dejaba bien sentado que era él quien otorgaba o no otorgaba. Los impecables caballos que Joe Plick guardaba en los establos solo se podían sacar con permiso del abuelo. La flota de coches eléctricos que surcaban silenciosos la finca estaban bajo su mando. Era él quien concedía las generosas provisiones de productos de la finca que se daban a las distintas familias de primos, y también era él quien fiscalizaba la lealtad del pequeño ejército de empleados de la finca. Los primos advertían que aquello no acababa de satisfacer a sus padres y que las reglamentaciones de Junior les irritaban, pero en realidad ellos casi nunca sufrían en su propia carne la disciplina del abuelo. Para ellos era un hombre tímido y cada vez más frágil, siempre con su uniforme de traje oscuro y corbata con camisa blanca, de cuello almidonado. Recibiera a socios de Nueva York o saliera a dar un paseo el domingo por la tarde con Martha Baird, la vieja amiga de la familia con quien se había casado al enviudar de Abby. Era como un caballero de los viejos libros que les leían las niñeras, conveniente, meticuloso y digno. Su forma de vestir, su formalismo hablando con la gente, a la que conocía desde hacía años, el deseo obsesivo de que limpiaran continuamente el bosque de árboles viejos, caídos y de maleza, so pretexto de que afeaban la vista de Pocantico. En los últimos años molestaba mucho a sus padres porque a veces se dedicaba a recorrer la finca, marcando algunos árboles molestos destinados al hacha del jardinero. Incluso el modo en que se sentaba en el primer banco, reservado a la familia de la pequeña iglesia de Pocantico Hills, tamborileando satisfecho con los dedos durante el sermón, cosas que por separado hubieran podido parecer triviales o absurdas, juntas constituían su formalismo de hombre anticuado. El hijo de Nelson, Steven, comentaría más tarde aquella gracia generalizada que conformaba el carácter de Junior en su vejez. No le gustaba hablar mal de nadie. Si decía algo crítico, solía edulcorarlo enseguida con una risita, torciendo la cabeza como si dijera, todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Y luego siempre encontraba algo agradable que decir,
A propósito de la persona que criticaba, su forma de relacionarse con el mundo nos resultaba algo agobiante. Nos dábamos cuenta de que nadie le llamaba por su nombre de pila. A pesar de todo, Steven aprendió como sus primos que no importaba querer o no querer al abuelo, lo importante era guardarle respeto. Sabía que para él representaban algo especial. Había en sus modales una ternura manifiesta que nunca observaban en las relaciones con sus respectivos padres. A veces aparecía en una ventana de la casa grande como un fantasma para invitar a uno de ellos que jugaba solo afuera a entrar a tomar el té con él. En cierta ocasión, Sandra, hija mayor de JDR3, fue invitada a pasar 2 semanas con Junior en Seal Harbor, lo que despertó envidias en los demás. Ver al abuelo a solas o tener con él un contacto privado que rompiera su reserva era algo tan raro que se convirtió en el mito más preciado de su infancia. Todavía hoy Steven recuerda uno de aquellos momentos con la claridad de una celebración religiosa. Se produjo por su dolida actitud en el funeral de su abuela Abby, durante el cual no dejó de sollozar. Después el abuelo me llamó por teléfono para decirme que comprendía mi dolor, que él también había llorado mucho. Me dijo que iba a mandarme un regalo. Se trataba de una granada de la Primera Guerra Mundial con una estilográfica de oro dentro. Se la había dado un amigo en 1917. Me dijo, y es el único acontecimiento de mi vida en el que él se compenetraba con algo mío, es decir, algo que me sucedía a mí y la única ocasión en que me consintió una intimidad con él. Para mí fue muy importante. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.